Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde la literatura cobra vida a través de la narración. Si eres amante de las grandes historias, este es tu lugar. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle like a este vídeo para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Hoy nos embarcamos en una de las más grandes epopeyas de la literatura histórica, Ivanhoe, la obra maestra de Walter Scott que nos transporta a la Inglaterra medieval, una época de caballeros y traiciones, de reyes y conspiradores, de amor y venganza. Esta es una historia donde el honor y la justicia son puestos a prueba en un mundo dividido entre sajones y normandos. Seguiremos a Wilfred de Ivanhoe, un caballero valiente y leal, pero desheredado por su propio padre. Regresa de las cruzadas para reclamar su lugar en una Inglaterra que ha cambiado en su ausencia. A través de batallas, intrigas y pasiones prohibidas, veremos cómo Ivanhoe desafía los obstáculos impuestos por su linaje y su tiempo. En este relato encontraremos personajes memorables que han trascendido la historia de la literatura. Conoceremos a Lady Rowena, la dama de su corazón, y a la noble y valiente Rebecca, atrapada en el fuego cruzado de la intolerancia y el deseo. Viviremos los engaños y ambiciones del príncipe Juan, el despiadado templario Brian de Bois Guilbert y la astucia del legendario Robin Hood. También seremos testigos del regreso de Ricardo Corazón de León, el monarca ausente cuya sombra planea sobre el destino de la nación. A lo largo de 15 capítulos, recorreremos castillos imponentes, bosques peligrosos y campos de batalla donde la espada dicta el destino de los hombres. Desde la emoción de los torneos de caballería hasta el horror de los juicios por combate, desde el asedio de fortalezas hasta la lucha por el amor y la justicia, esta narración te sumergirá en un mundo vibrante de heroísmo y traición. Si alguna vez has soñado con tiempos de caballeros y cruzadas, con espadas que chocan en el fragor de la batalla y amores que desafían las normas de su época, este audiolibro es para ti. Ponte cómodo, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia inmortal. Sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo de Ivanhoe. Que disfrutes esta gran aventura en Audio Mentores. Capítulo 1. La opresión normanda. La brisa fría de la tarde se levantaba lentamente sobre las verdes colinas de Rotherwood, donde el vasto castillo de Cedric el Sajón se alzaba, guardián de la memoria de un pueblo subyugado. Esta fortaleza, aunque no tan grande como los imponentes castillos de los normandos, era el refugio de una noble familia sajona que, a pesar de todo, mantenía con firmeza su identidad y su fe en la lucha por la libertad. En las tierras del señor Cedric, el ambiente era tenso. Había mucho en juego para la nobleza sajona, y su deseo de liberarse de la tiranía normanda era tan grande como su resentimiento hacia aquellos que, bajo el yugo del conquistador, habían invadido y subyugado su tierra. Cedric, un hombre de honor y principios sólidos, vivía atormentado por un conflicto interno. Su único hijo, Wilfred de Ivanhoe, había partido a las cruzadas para servir al rey Ricardo Corazón de León, y en ese acto de lealtad, había sido desheredado por su padre, quien no compartía la causa de su hijo. La historia de Ivanhoe era compleja. Su alma había sido cautivada por el rey Ricardo, el monarca normando, quien luchaba por el honor de su pueblo. Cedric, sin embargo, no veía a Ricardo como un héroe, sino como un símbolo de la opresión que los normandos habían traído sobre los sajones. Por este motivo, Ivanhoe, leal a su rey, había abandonado su hogar y su familia. La ruptura era inevitable, pero la distancia geográfica no había logrado borrar los sentimientos que Cedric aún guardaba por su hijo, aunque su orgullo de hombre sajón le impidiera admitirlo. El castillo de Rotherwood estaba lleno de murmullos. Los sirvientes iban y venían, preparando el hogar para lo que parecía ser un evento importante. La razón de esta agitación no era otra que una noticia que había llegado de los confines de Europa. El rey Ricardo Corazón de León, tras un largo cautiverio en tierras extranjeras, finalmente había logrado escapar y regresaba a Inglaterra. El futuro de la nación, dividido entre los normandos y los sajones, estaba a punto de cambiar. Cuando el mensaje de la liberación del rey Ricardo llegó a Rotherwood, Cedric el Sajón se encontró en una encrucijada difícil. El regreso de Ricardo podría significar la caída del príncipe Juan, el hermano usurpador del rey, y la restauración del trono a su legítimo dueño. Sin embargo, Cedric aún se sentía dividido, pues, aunque su corazón deseaba ver a Ricardo en el trono, no podía olvidar la traición que sentía hacia su hijo por haberse alineado con ese monarca. La noticia fue traída por un peregrino errante, un hombre de paso que, a través de su largo viaje, había escuchado rumores sobre los movimientos del rey. Cedric, con rostro sombrío,
recibió la noticia con una mezcla de alivio y angustia. Sabía que, si Ricardo regresaba, la justicia podría ser restaurada en Inglaterra, pero también sabía que las decisiones que tomarían los días venideros marcarían no solo el futuro de la nación, sino también el de su propia familia. El rey Ricardo está en camino, dijo el mensajero, y con él la esperanza de muchos. No solo los normandos, sino también los sajones, que han estado esperando durante años el regreso de su legítimo monarca. La reacción de Cedric fue inmediata, aunque contenida. No podía ocultar su alegría, pero el pensamiento de Ivanhoe, su hijo, quien había partido a luchar bajo el estandarte de Ricardo, se cernió sobre él. El hombre de honor que era Cedric no podía aceptar la lealtad de su hijo hacia un rey normando. A pesar de la guerra interna que sentía en su corazón, sabía que el regreso de Ricardo representaba una oportunidad histórica para los sajones. La cuestión era si él, como padre, podría dejar atrás el orgullo que lo separaba de su propio hijo. Cedric, con rostro severo, se volvió hacia su consejo. No hablaba mucho, pero sus palabras siempre tenían peso. Era evidente que, a pesar de su amor por su hijo, el resentimiento aún lo dominaba. La lucha entre el deber filial y el deber patriótico sería la más dura que jamás enfrentaría. La historia de Ivanhoe, de alguna manera, reflejaba la lucha de todo un pueblo. La opresión de los normandos sobre los sajones, la división entre aquellos que seguían siendo leales a su pueblo y aquellos que, como Ivanhoe, decidieron poner su lealtad en una causa más amplia, era una lucha que se daba en el corazón de cada personaje de la obra. La noche que siguió al mensaje de la llegada de Ricardo estuvo llena de reflexión. Cedric, en su vasta sala de consejo, no pudo dejar de pensar en su hijo. Si bien sus sentimientos de orgullo y desdén no lo abandonaban, algo en su interior comenzaba a cambiar. El regreso de Ricardo no solo significaba la liberación de Inglaterra, sino también la posibilidad de una reconciliación con su hijo. Ivanhoe podría regresar como un héroe, pero ¿sería Cedric capaz de perdonarle? El sol se puso lentamente en las tierras de Rotherwood, pero la verdadera batalla, la que se libraría en los corazones de los sajones, aún no había comenzado. Cedric se retiró a sus aposentos, donde una última mirada a la antigua espada de su padre, aún guardada en el muro, parecía decirle que su propio destino estaba entrelazado con el de Inglaterra. Y con él, el destino de su hijo, Wilfred de Ivanhoe. Capítulo 2. La llegada de los cruzados. La quietud de la tarde fue quebrada por el sonido de los cascos de caballos que retumbaban a lo lejos. En las tierras de Cedric el Sajón, la noticia del regreso de Ricardo Corazón de León parecía inminente, pero lo que llegó primero no fue el rey, sino un grupo de cruzados que, tras largas batallas en tierras lejanas, regresaban a su patria. Eran hombres curtidos por la guerra, cuyas cicatrices y destellos de honor los hacían parecer más fantasmas que hombres. Entre ellos, destacaba una figura imponente, Wilfred de Ivanhoe, el hijo desheredado de Cedric. Su rostro, marcado por los años de lucha en tierras extranjeras, mostraba una mezcla de valentía y melancolía. Aunque su corazón estaba lleno de esperanza por la noticia del regreso de Ricardo, también era consciente de la dura realidad que le esperaba al regresar a su hogar. La relación con su padre, marcada por la desobediencia y el sacrificio, no era algo que pudiera restaurarse con facilidad. El grupo de cruzados había recorrido muchas tierras, enfrentándose a las más terribles batallas, y, aunque la gloria de las cruzadas se había ganado con sangre y sacrificio, para Ivanhoe, su mayor batalla aún estaba por librarse, la reconciliación con su propio pueblo, y especialmente con su padre. Al llegar a Rotherwood, la sorpresa fue mayúscula. Cedric, quien había estado esperando noticias de su hijo con el alma dividida, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones encontradas. El orgullo que le despertaba ver a Ivanhoe de vuelta en su tierra se vio inmediatamente eclipsado por la amarga decepción de su lealtad hacia el rey Ricardo, el mismo rey normando que había despojado a los sajones de su dignidad. Sin embargo, Cedric no pudo ocultar la tristeza de saber que su hijo, al regresar de las cruzadas, se encontraba en una situación aún más compleja de la que había dejado. Cedric se levantó del banco donde había estado sentado en silencio, mirando las llamas del fuego. Había esperado este momento durante años, pero el reencuentro no era el que él había imaginado. Ivanhoe, cubierto con las vestiduras de un cruzado, permaneció en el umbral del salón, con la mirada fija en su padre, sabiendo que las palabras que debía decir no serían fáciles de escuchar. «Padre», dijo Ivanhoe, con una voz firme pero cargada de emoción, «he regresado. El rey Ricardo está de vuelta, y con él,
la esperanza de nuestra tierra. La batalla que hemos librado en el extranjero no ha sido en vano. He regresado para cumplir con mi deber hacia ti y hacia mi patria. El tono de Ivanhoe no era el de un hijo arrepentido, sino el de un hombre que había encontrado en la cruzada algo más que la lucha por la fe. Había hallado la verdad de la libertad, una verdad que, en su corazón, creía que los sajones debían abrazar. Cedric, quien siempre había sido tan firme en su desprecio por la causa normanda, escuchaba en silencio. Las palabras de su hijo le atravesaron como una espada afilada, pero en su corazón, también había un pequeño rincón de esperanza, la esperanza de que las viejas rencillas pudieran ser dejadas atrás. A pesar de su orgullo, Cedric sintió una mezcla de alivio y ansiedad al ver a su hijo. La promesa de la liberación que Ivanhoe traía consigo era innegable. El regreso de Ricardo significaba el regreso de un rey justo para los sajones, pero, al mismo tiempo, significaba que Ivanhoe no podía ser simplemente perdonado por su desobediencia. Cedric, aunque feliz de ver a su hijo de vuelta, no podía permitir que su resentimiento se disipara fácilmente. «Eres un hombre valiente, Ivanhoe», dijo Cedric con tono sombrío, «pero tu lealtad al rey Ricardo ha destruido nuestra relación. Has elegido el camino de los normandos, un camino que, para mí, es un camino de traición. Mi corazón aún guarda rencor, y mi voluntad permanece firme. No puedo perdonarte tan fácilmente». Estas palabras, aunque duras, reflejaban la realidad de la situación. El corazón de Cedric estaba dividido entre el amor paternal y su orgullo de sajón. Ivanhoe, por su parte, comprendía perfectamente la naturaleza del conflicto, pero también sabía que la reconciliación no llegaría sin esfuerzo. Mientras tanto, los demás cruzados que acompañaban a Ivanhoe se acomodaron en las salas de Rotherwood, y pronto la atmósfera se tornó más relajada. Los relatos de batallas y victorias en las tierras lejanas comenzaron a llenar el aire, pero ni Cedric ni Ivanhoe prestaban mucha atención a estas historias. Ambos estaban atrapados en una conversación mucho más importante, una conversación sobre el futuro de su familia y de Inglaterra. «Padre», continuó Ivanhoe, sin dejar que el peso de las palabras de su progenitor lo desalentara, «puede que mi lealtad haya sido hacia el rey Ricardo, pero mi amor por mi patria y por nuestra gente nunca ha cambiado. Lo que hacemos ahora, lo que el rey hará al regresar, cambiará el destino de todos nosotros. Mi causa no ha sido la de un rey, sino la de un pueblo. Y ese pueblo es el que te pido que sigas». Las palabras de Ivanhoe resonaron en las paredes de Rotherwood, como un eco lejano que traía consigo las promesas de un futuro mejor. Cedric, aunque aún atormentado por su orgullo, no pudo evitar sentirse conmovido por la sinceridad de su hijo. En el fondo, el amor por su tierra y por su gente había sido lo que había impulsado a Ivanhoe a regresar. Pero, como siempre sucede en las grandes historias, el amor nunca es suficiente sin sacrificio, y el sacrificio, en este caso, aún estaba por venir. Cedric permaneció en silencio durante varios minutos, sin poder encontrar las palabras adecuadas. En su mente, las imágenes de la lucha, la traición y la esperanza se entrelazaban, pero algo dentro de él comenzaba a ablandarse. Quizá no todo estaba perdido. Quizá, después de todo, su hijo no había traicionado a la causa sajona. Quizá el futuro de Inglaterra dependiera no solo de Ricardo, sino de hombres como Ivanhoe, que deseaban ver el bienestar de su gente más allá de cualquier conflicto personal. Capítulo 3. La enemistad de los normandos. El castillo de Rotherwood estaba sumido en un profundo silencio tras el tenso encuentro entre Cedric y su hijo, Ivanhoe. Sin embargo, a pesar del conflicto palpable que los separaba, la llegada de los cruzados había alterado la tranquilidad de la región. A lo lejos, los ecos de la guerra y la intriga se filtraban en las conversaciones entre los sirvientes y los caballeros que se reunían en las salas de la fortaleza. La historia de Ivanhoe, su lealtad al rey Ricardo y su regreso después de tantas batallas, se había esparcido rápidamente entre los sajones y normandos. Esta noticia, lejos de ser motivo de celebración, se convirtió en un combustible para la enemistad que ya existía entre las dos facciones. En especial, entre los normandos, que veían en el regreso de Ivanhoe una amenaza a su poder. Entre ellos se destacaba uno en particular, el templario Brian de Bois-Guilbert, un caballero normando cuya arrogancia y lealtad a los intereses de su pueblo lo habían convertido en una figura destacada. Bois-Guilbert no era solo un hombre de guerra, sino también un símbolo de la opresión normanda, y su resentimiento hacia los sajones era tan grande como su deseo de mantener el statu quo. El encuentro entre Cedric y los normandos no se hizo esperar.
Una vez que los rumores llegaron a oídos del viejo sajón, no pudo evitar que la furia se apoderara de él. El regreso de Ivanhoe parecía ser una piedra en el zapato para los normandos, quienes ya temían que las viejas heridas de la guerra entre sus pueblos se reabrieran. Brian de Bois-Guilbert, el templario normando, había llegado a Rotherwood con el firme propósito de hablar con Cedric. Sabía que la presencia de Ivanhoe podía ser el preludio de un conflicto mayor, y como buen defensor de la causa normanda, no estaba dispuesto a permitir que el liderazgo sajón creciera en influencia. En cuanto Cedric vio entrar a Bois-Guilbert en el salón, no pudo evitar sentir una mezcla de desprecio y cautela. El caballero normando se mostró como siempre, altivo, imponente, con el aire de quien está acostumbrado a la obediencia de los demás. No obstante, el envejecido rostro de Cedric reflejaba la firmeza que solo los años de lucha podían otorgar. «Cedric», dijo Bois-Guilbert, con tono desafiante, «ha llegado a mis oídos que tu hijo ha regresado de las cruzadas. Y, por lo que veo, su lealtad sigue siendo con el rey normando Ricardo. ¿No te parece un poco tarde para que un sajón como tú olvide las antiguas heridas de la invasión?» Las palabras de Bois-Guilbert fueron como una chispa que prendió fuego a las emociones reprimidas de Cedric. A lo largo de su vida, el viejo sajón había tenido que soportar el desdén de los normandos, que se creían superiores, pero esta vez su paciencia tenía un límite. «No te equivoques, Bois-Guilbert», respondió Cedric, con voz firme y llena de desdén. «Mi lealtad está con los sajones y con la justicia, no con los que nos han oprimido durante tantos años. Mi hijo ha regresado con la esperanza de ver una Inglaterra libre, no como tú, que solo buscas mantener el poder de los normandos sobre nuestra gente». El templario, al escuchar estas palabras, frunció el ceño y se acercó con paso firme. No le gustaban los retos, especialmente cuando venían de alguien a quien consideraba inferior. «Tu hijo ha hecho una elección, Cedric», dijo Bois-Guilbert con arrogancia. «Y esa elección lo ha puesto del lado de los vencedores. Si crees que la rebelión de los sajones podrá prosperar, te equivocas. El rey Ricardo tiene la corona, y los normandos controlan Inglaterra. Los sajones solo pueden esperar lo que les queda, y eso es ser esclavos de la voluntad de los normandos». Cedric, al escuchar las palabras de Bois-Guilbert, sintió un impulso de ira que, por un momento, casi lo empujó a reaccionar de manera violenta. Sin embargo, la sabiduría que le daban sus años de experiencia le permitió controlar sus emociones y no caer en la provocación. No podía permitir que la enemistad entre normandos y sajones lo cegara ante la oportunidad que se presentaba con el regreso de su hijo. «Lo que el rey Ricardo pueda o no hacer no es lo que me importa ahora», respondió Cedric, con voz más calma pero llena de determinación. «Lo que importa es lo que mi hijo ha traído consigo, la esperanza de que los sajones podamos recuperar nuestra libertad. Y no voy a permitir que tú, o cualquiera de tus compañeros normandos, lo impidan». Aunque las palabras de Cedric resonaban con fuerza, Bois-Guilbert no estaba dispuesto a ceder ante lo que consideraba un desafío. En su mente, el dominio normando sobre Inglaterra era incuestionable, y los sajones debían aprender a vivir bajo el poder de los normandos. No obstante, no podía ignorar la amenaza que representaba Ivanhoe. Si la influencia de los sajones comenzaba a resurgir, el control de los normandos sobre la nación podría verse seriamente comprometido. «Entonces, Cedric», dijo Bois-Guilbert, con tono amenazante, «asegúrate de que tu hijo sepa en qué mundo ha regresado. Los normandos no permitiremos que los sajones se levanten, y si es necesario, lucharemos para mantener el orden en Inglaterra». La conversación, que había comenzado como un simple intercambio de palabras, terminó en una amenaza abierta, pero Cedric no se dejó intimidar. Sabía que la lucha por la libertad de los sajones no sería fácil, y que tendría que enfrentarse tanto a los normandos como a sus propios demonios internos. Sin embargo, su decisión estaba tomada. Si el regreso de su hijo significaba una oportunidad para la restauración del pueblo sajón, entonces lucharía por ello, sin importar el costo. La tensión en el aire era palpable cuando Bois-Guilbert abandonó el salón. Las palabras del templario seguían resonando en las paredes de Rotherwood, pero Cedric, aunque molesto, sabía que la guerra no se libraba solo con palabras. La batalla por la libertad de los sajones apenas comenzaba. Capítulo 4. El torneo de Ashby. La noticia de la celebración de un gran torneo en Ashby de la Zouch se extendió rápidamente por todo el país. Este evento, que reunía a caballeros y nobles de todas partes, prometía ser una oportunidad única para demostrar el valor y la destreza en combate.
Los preparativos para el torneo comenzaban a tomar forma, y tanto los normandos como los sajones se alistaban para participar en lo que, sin duda, sería un espectáculo de honor y gloria. Aunque Cedric el sajón había sido siempre reacio a participar en competiciones que pudieran reforzar la autoridad de los normandos, la presencia de Ivanhoe, quien regresaba a Inglaterra como un caballero de renombre, cambió las dinámicas. Ivanhoe, aunque aún en desacuerdo con su padre, no pudo evitar sentir que esta era una oportunidad para restaurar su honor y, quizá, ganarse el respeto de su gente y de los mismos normandos. Cuando se anunciaron los preparativos para el torneo, Ivanhoe vio en ello una oportunidad de probarse a sí mismo, de demostrar que el valor de un hombre no está determinado por su linaje, sino por sus acciones. Si los normandos creían que los sajones estaban destinados a ser inferiores, el joven caballero sabía que el torneo de Ashby podía ser el escenario para cambiar esa percepción. A pesar de sus diferencias, el amor por la justicia y el deseo de recuperar la honra perdida unieron a Ivanhoe y a su fiel criado, Gurt, quien siempre había sido leal a su señor, a pesar de la situación incómoda que vivían con Cedric. Gurt, un hombre de campo que nunca había pertenecido a la nobleza, admiraba profundamente el coraje de su amo y estaba dispuesto a seguirle hasta donde fuera necesario. Gurt observó cómo Ivanhoe se preparaba para el torneo. El joven caballero, a pesar de la dura lucha que había librado en las cruzadas, aún no había encontrado su lugar en la tierra que había dejado atrás. Había regresado, sí, pero el regreso no significaba solo un regreso físico. También era un retorno a un mundo de normas y lealtades que Ivanhoe había abandonado. Los preparativos para el torneo de Ashby no solo incluían a los caballeros locales, sino que también atraían a nobles de todas partes de Inglaterra. Algunos de ellos, como el conde de Athelstane, se sentían más inclinados a participar en nombre de su honor y prestigio, mientras que otros, como el propio Boisguilbert, veían el torneo como una forma de afirmar su dominio sobre los sajones. El conde de Athelstane, con su robusta figura y su orgulloso porte, se preparaba también para el torneo. Aunque su habilidad en las justas no igualaba la de los caballeros más experimentados, la presencia de este noble servía como recordatorio de que la lucha por el poder no solo era física, sino también política. Como el resto de los caballeros normandos, el conde de Athelstane quería demostrar su supremacía en todos los aspectos. Por otro lado, Ivanhoe no solo competía por el honor de su familia o su tierra, sino también por la mujer que amaba, Rowena, la joven noble sajona que, aunque respetuosa con su padre Cedric, había sido prometida en matrimonio a Athelstane, el mismo hombre que participaría en el torneo. Ivanhoe sabía que, aunque la competencia parecía una batalla de honor, en realidad era una lucha por algo mucho más profundo. El amor de Rowena, la posibilidad de reconciliarse con su pasado y restaurar el legado de los sajones. Ivanhoe, al observar a Rowena en la multitud que rodeaba el campo de justas, sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que su retorno no solo significaba un desafío con los normandos, sino también con los propios sentimientos que había mantenido escondidos durante años. Rowena era la mujer que había amado en su juventud, y a pesar de los años de distancia y de las nuevas alianzas que se habían formado, su amor por ella seguía siendo tan fuerte como siempre. El torneo comenzó con gran expectación. Los caballeros, ataviados con sus armaduras relucientes, competían en pruebas de destreza, lucha y resistencia. Las justas, el duelo a caballo, eran la prueba más esperada, y todos los ojos se dirigían a los combatientes más destacados. Cuando Ivanhoe entró en la arena, todos los ojos se volvieron hacia él. Su presencia era imponente, no solo por su estatura y habilidad, sino porque, a pesar de ser un caballero sajón, su valentía y nobleza de espíritu lo colocaban por encima de los demás. Las justas comenzaron con una serie de combates entre caballeros normandos y sajones, y la multitud animaba con fervor a sus favoritos. Ivanhoe, con su destreza y coraje, fue uno de los más aclamados, derribando a varios de sus oponentes con una habilidad que dejaba a todos boquiabiertos. Sin embargo, el enfrentamiento más esperado estaba por llegar. Ivanhoe debía enfrentarse a Boisguilbert, el temido caballero templario, quien representaba lo mejor de la caballerosidad normanda. La multitud, expectante, vio cómo Ivanhoe y Boisguilbert se preparaban para su duelo. Los dos caballeros se miraron con una intensidad que hablaba más de sus respectivas lealtades que de sus habilidades en combate. Ivanhoe, sabiendo lo que representaba para su gente, no podía permitirse perder. Boisguilbert, por otro lado, veía en este duelo una oportunidad para humillar a un sajón que osaba desafiar el poder de los normandos. La lucha fue feroz.
Los dos caballeros lucharon con valentía y destreza, pero al final, Ivanhoe, con una serie de movimientos rápidos y precisos, logró derribar a su oponente, provocando una ovación de la multitud. Sin embargo, aunque la victoria en las justas fue un gran logro para Ivanhoe, no pudo evitar sentir que la verdadera batalla aún estaba por librarse, la lucha por el corazón de Rowena y el futuro de su gente. Con la victoria sobre Bois Guilbert, Ivanhoe no solo había demostrado su destreza en combate, sino también que, a pesar de las barreras sociales y las divisiones entre normandos y sajones, el valor verdadero podía salir victorioso. Sin embargo, la sonrisa que se formó en su rostro al recibir la ovación no fue solo por la victoria, sino también por la esperanza de que, quizás, el futuro aún podía depararle algo más. Capítulo 5. La Dama Desamparada. Después de la gran victoria de Ivanhoe en el torneo de Ashby, las tensiones en el campo de justas comenzaron a disiparse, pero el joven caballero sabía que su lucha no había hecho más que comenzar. La victoria frente a Bois Guilbert no solo le había otorgado el reconocimiento de los presentes, sino también un mayor poder sobre su propio destino. A pesar de la ovación popular, había algo más importante que le esperaba fuera del campo de batalla: el destino de Rowena, la mujer que había capturado su corazón en los años de su juventud. El eco de las multitudes que aclamaban a Ivanhoe no logró distraerlo. En su mente, solo existía un pensamiento: Rowena. La joven dama sajona, que había sido prometida en matrimonio a Athelstane, aún ocupaba sus pensamientos, y su victoria en el torneo parecía haber abierto una puerta a nuevas posibilidades, un futuro que, por mucho que deseara, aún le resultaba incierto. Con el torneo a su fin, Ivanhoe se retiró a sus aposentos en Ashby, donde su mente estaba dividida entre la emoción de la victoria y la preocupación por Rowena. El amor que sentía por ella, siempre reprimido por las circunstancias, ahora parecía ser el motor de su lucha por recuperar lo que le correspondía, no solo su honor, sino también su lugar junto a la mujer a la que había jurado fidelidad. La lucha por Rowena no era solo un asunto personal. Representaba también una batalla por la libertad y la justicia, la misma justicia que había luchado por defender en las cruzadas. Al volver a sus aposentos, Ivanhoe encontró la tranquilidad que le ofrecía la soledad. Allí, en el silencio de la habitación, pensó en todo lo que había dejado atrás: las cruzadas, la relación tensa con su padre Cedric, y el amor por Rowena, que parecía estar destinado a otro hombre. Aún así, había algo que lo mantenía firme en su propósito. No podría descansar hasta haber asegurado su futuro junto a ella. Por otro lado, el ambiente en el castillo de Ashby no era tan pacífico como el joven caballero deseaba. Los nobles normandos, incluidos Bois Guilbert y el conde de Athelstane, habían quedado impresionados por la destreza de Ivanhoe en el torneo, y esto no solo les generaba una mezcla de celos y respeto, sino también una creciente incomodidad, pues sabían que las alianzas entre los sajones y los normandos seguían siendo frágiles. Cada victoria de Ivanhoe, cada paso hacia su independencia, representaba un desafío directo a la supremacía normanda. Bois Guilbert, aún resentido por su derrota, observaba desde las sombras con atención, sin quitar la vista de Ivanhoe. Su arrogancia, que hasta entonces había sido su mayor virtud, se veía empañada por la victoria del joven sajón. Sin embargo, el templario no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Si algo había aprendido en las cruzadas, era que el honor no podía ser manchado, y mucho menos por un sajón. El castillo de Ashby también albergaba una figura que, aunque había estado fuera del alcance de las miradas, comenzaba a cobrar relevancia: la dama Rowena. A pesar de estar comprometida con el conde de Athelstane, el alma noble de Rowena sentía una atracción irresistible hacia Ivanhoe. Pero el deber, el compromiso con su padre Cedric, y su promesa de casarse con Athelstane, le mantenían cautiva, atrapada entre su deber familiar y sus sentimientos personales. La joven Rowena se encontraba en sus aposentos, mirando por la ventana del castillo hacia el campo de justas. Los ecos del torneo seguían resonando en su mente, pero no era la gloria de la victoria lo que ocupaba sus pensamientos, sino la imagen de Ivanhoe, el hombre que había amado en silencio. Su corazón, marcado por años de promesas y lealtades, sentía una profunda agitación, pero la joven dama no podía ignorar los lazos que la unían con Athelstane. En una de las salas del castillo, Rowena fue sorprendida por la presencia de un extraño, un hombre que irrumpió en sus pensamientos y en su vida con un aire de desesperación y angustia. Se trataba de una dama en apuros, una figura misteriosa cuya presencia comenzaba a agitar la paz del castillo. Esta mujer, que al principio parecía ser solo una sombra en la vida de Rowena,
pronto se revelaría como un personaje crucial en el destino de Ivanhoe y de todos los que rodeaban la lucha por la libertad sajona. La figura que apareció ante Rowena era desconocida, pero su mirada, llena de angustia, parecía decirle que algo terrible estaba por suceder. La dama desamparada, cuya identidad aún se mantenía oculta, tenía un aura de misterio que no solo la rodeaba a ella, sino que también comenzaba a envolver a aquellos que se encontraban cerca de ella. La dama desamparada se acercó a Rowena con un mensaje urgente. Su vida estaba en peligro, y aquellos que la acechaban no eran simples bandidos, sino hombres de alta alcurnia, dispuestos a hacer cualquier cosa para asegurarse de que la joven noble no revelara los secretos que guardaba. Rowena, sorprendida por la revelación, no sabía cómo actuar, pero la dama insistió en que necesitaba su ayuda, y que solo podía encontrar refugio en Ashby. «Debes protegerme», dijo la dama desamparada, con voz temblorosa. «Mi vida corre peligro, y si no actúas rápidamente, estaré perdida. Ellos están cerca, y pronto estarán aquí, y cuando lleguen, no habrá forma de salvarme». La angustia de Rowena aumentó, pero la compasión y el sentido del deber se apoderaron de su alma. Sabía que, aunque su corazón aún perteneciera a Ivanhoe, no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, decidió ayudar a la dama, sin saber que este acto de bondad la colocaría en el centro de una intriga peligrosa que cambiaría el curso de los acontecimientos en Ashby y en toda Inglaterra. Rowena, con determinación, tomó la mano de la dama desamparada y la condujo hacia una de las habitaciones más protegidas del castillo. Sabía que su acto de compasión la colocaría en una situación peligrosa, pero su corazón le decía que no podía abandonar a alguien en necesidad. Capítulo 6. La sombra del templario. El aire en el castillo de Ashby se tornó más pesado a medida que la dama desamparada se refugiaba en sus murallas. La presencia de esta mujer misteriosa había alterado la calma que reinaba en el lugar, y su historia, llena de desesperación, dejaba entrever que algo mucho más oscuro se cernía sobre el destino de Rowena y de aquellos que la rodeaban. Mientras tanto, en los rincones más apartados de Ashby, el conflicto entre los normandos y los sajones continuaba gestándose, pero esta vez con una mayor intensidad. La figura del templario, Bois Guilbert, no tardó en manifestarse de nuevo. Aunque había sido derrotado en el torneo de Ashby, su ambición no había disminuido ni un ápice. Al contrario, su derrota solo había incrementado su deseo de venganza. La figura del templario, que en sus años de cruzadas había sido un símbolo de poder, ahora buscaba restablecer su honor y supremacía. Sin embargo, su enfoque era claro: si no podía derrotar a Ivanhoe en el campo de batalla, lo haría a través de las sombras. Bois Guilbert, con su rostro marcado por el rencor, observaba desde la distancia los muros del castillo de Ashby. Aunque había sido humillado públicamente por Ivanhoe, el templario sabía que la verdadera lucha no se libraba solo con la espada, sino con las intrigas y las alianzas. Si algo había aprendido en la Orden de los Templarios, era que el poder no solo residía en el acero, sino también en las palabras y en las alianzas ocultas. Bois Guilbert no era un hombre que descansara hasta lograr lo que se proponía. La derrota en el torneo le había causado un gran daño en su orgullo, pero también le había dado una oportunidad. Si lograba ganar el favor de Rowena, podría alcanzar el poder que tanto deseaba. Sin embargo, el destino de la joven dama estaba entrelazado con otros hilos, y aunque Bois Guilbert pretendía ganarse su corazón, no sabía que el verdadero desafío no residía en su habilidad para cortejarla, sino en el juego de lealtades y odios que se desarrollaba en la sombra. El templario sabía que Rowena no caería fácilmente ante su cortejo. La joven dama había sido educada en las estrictas costumbres de los sajones, y su corazón, aunque lleno de nobleza, parecía destinado a otro. Pero Bois Guilbert también entendía que la persistencia podía doblar incluso la voluntad más firme. La joven no lo amaba, pero él estaba dispuesto a forzar ese amor. Por otro lado, Ivanhoe no podía permitirse distraerse. Aunque su victoria en el torneo le había ganado el respeto de muchos, su lucha estaba lejos de haber terminado. La amenaza del templario, y la creciente atención hacia Rowena, comenzaban a complicar aún más la situación. Si quería estar a la altura de su honor y reclamar el amor de la dama, debía prepararse para enfrentar no solo los desafíos en el campo de batalla, sino también las tensiones políticas que amenazaban con desbordar todo lo que había logrado hasta el momento. Ivanhoe, mientras caminaba por los pasillos del castillo de Ashby, no podía dejar de pensar en las consecuencias de sus actos. Cada victoria, cada triunfo en el campo de justas, parecía llevar consigo una carga aún mayor.
Sabía que su destino estaba atado a Rowena, pero las fuerzas que se oponían a su amor eran mucho más grandes de lo que había imaginado. La situación se tornaba aún más compleja cuando, a la mañana siguiente, se dio a conocer la noticia de un intento de asesinato. La dama desamparada, cuyo nombre seguía siendo un misterio, había sido atacada por hombres enmascarados durante la noche. Afortunadamente, había logrado escapar por poco, pero el ataque evidenciaba lo peligroso que se había vuelto el entorno. Quienquiera que la persiguiera, lo hacía con un propósito claro: eliminarla antes de que pudiera revelar los secretos que guardaba. La noticia del intento de asesinato se propagó rápidamente por todo el castillo. Las murmuraciones no cesaban, y los ojos se volvían hacia aquellos que podrían estar involucrados en el ataque. Rowena, al escuchar la noticia, sintió una mezcla de horror y compasión. Algo mucho más grande que ella estaba sucediendo, y sabía que debía tomar una decisión. ¿Qué haría si el peligro seguía acechando a la dama? Al mismo tiempo, la figura de Cedric, el padre de Ivanhoe, comenzó a aparecer nuevamente en la narrativa. Aunque él mismo se encontraba distante de su hijo, el viejo líder sajón estaba cada vez más involucrado en los eventos que ocurrían en el castillo de Ashby. Cedric, a pesar de su firmeza en no ceder ante los normandos, veía cómo las decisiones de su hijo comenzaban a cambiar el curso de la historia. La reconciliación, aunque distante, parecía posible, y Cedric no podía evitar sentir un extraño orgullo por las acciones de Ivanhoe, aunque su corazón seguía dividido. Cedric el sajón observaba todo lo que ocurría con una mezcla de frustración y satisfacción. Su hijo, Ivanhoe, estaba logrando lo que muchos habían considerado imposible. Había logrado ganar el respeto de los normandos y había desafiado las convenciones sociales. Sin embargo, Cedric no podía aceptar completamente las decisiones de su hijo. La lucha por la libertad de los sajones era más importante que el amor de Ivanhoe por Rowena. En medio de todo este caos, Rowena continuó siendo un símbolo de esperanza, pero también de conflicto. Los hombres que la rodeaban, desde Athelstane hasta Ivanhoe y Bois Guilbert, estaban todos marcados por el deseo de ganarse su favor, pero solo ella sabía lo que su corazón realmente deseaba. Rowena, en su corazón, sabía que el amor de Ivanhoe era sincero y profundo, pero también comprendía que el destino de los sajones dependía de decisiones mucho más grandes que el amor de dos personas. No podía permitir que su amor personal interfiriera con los intereses de su pueblo. Sin embargo, el poder de su amor por Ivanhoe comenzaba a ganar terreno, y Rowena temía que pronto tuviera que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con la sombra de Bois Guilbert acechando desde las sombras, y la dama desamparada convirtiéndose en un elemento clave en la trama, los hilos del destino se tejían cada vez más densamente, y los personajes se acercaban a un desenlace inevitable. Capítulo 7. El viaje inesperado. El día había comenzado con una tranquilidad aparente en el castillo de Ashby. Sin embargo, bajo esa calma superficial, los vientos del destino comenzaban a soplar con fuerza, arrastrando a los personajes hacia una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Los intrincados juegos de poder, las alianzas y las traiciones se tejían sin descanso, y cada decisión que tomaba Ivanhoe parecía tener repercusiones más allá de su alcance. Lo que había comenzado como un torneo de justas, una celebración de honor y destreza, se había transformado en una lucha por la supervivencia. Ivanhoe, que hasta entonces había estado inmerso en las sombras de la lucha por su amor, la libertad de los sajones y las tensiones con los normandos, se encontró en una encrucijada aún mayor. La noticia de la dama desamparada, cuyo nombre comenzaba a ser conocido por todos, y su misterioso pasado, había alcanzado su oído. Los rumores sobre su vida peligrosa, los secretos que guardaba y las personas que la perseguían, se entrelazaban con los propios destinos de los personajes. Ivanhoe, al enterarse de la noticia del intento de asesinato contra la dama desamparada, no pudo evitar sentir una profunda inquietud. Su mente, ya ocupada con la preocupación por Rowena y su amor por ella, ahora debía enfrentar una nueva amenaza. La seguridad del castillo ya no estaba garantizada, y si alguien estaba dispuesto a matar para acallar los secretos de la dama, el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. El joven caballero no podía permitir que su sentido del honor lo llevara a ignorar lo que ocurría. Decidió, entonces, que debía tomar acción. No podía quedarse de brazos cruzados, especialmente cuando sabía que los hombres que se habían aliado en la sombra estaban tramando algo mucho más grande que un simple ataque. Había algo en el aire, algo ominoso que lo empujaba a actuar. En el silencio de su habitación,
Ivanoe se preparaba para lo que vendría. Sabía que las decisiones que tomara en ese momento no solo afectarían su destino, sino el de todos los que le rodeaban. Sus ojos, siempre tan firmes y decididos, ahora mostraban una creciente preocupación. El curso de su vida había cambiado para siempre, y no podía hacer más que aceptar las consecuencias. Mientras tanto, Rowena, aún atrapada en el vórtice de su amor por Ivanoe y su lealtad a su gente, se encontraba en una situación difícil. Aunque su corazón la guiaba hacia el joven caballero, sabía que no podía dejarse llevar únicamente por sus sentimientos. La dama desamparada, cuya llegada había trastornado su tranquila vida en el castillo, la necesitaba más que nunca. Si bien el peligro acechaba a la joven, Rowena sabía que no podía abandonarla. Rowena, mientras pensaba en los acontecimientos de la noche anterior, no podía dejar de preguntarse si habría hecho lo correcto al ayudar a la dama desamparada. Sabía que su decisión podría ponerla en peligro, pero el deber y la compasión no le permitían dar un paso atrás. En su corazón, sentía una firme determinación. No podría vivir consigo misma si no actuaba. El peligro al que se enfrentaban las mujeres en el castillo no era más que el reflejo de la tensión generalizada entre los sajones y los normandos. Los eventos que se habían desencadenado durante el torneo de justas, las disputas por el poder y las luchas internas entre las facciones, eran solo un preludio de lo que estaba por venir. Cada uno de los personajes se encontraba atrapado en su propia lucha interna, la batalla entre el deber, el amor y la supervivencia. En ese momento, un mensajero llegó al castillo de Ashby, trayendo noticias urgentes que inquietaron a todos los presentes. El rey Ricardo Corazón de León, que había estado ausente en las cruzadas, estaba a punto de regresar a Inglaterra. Su retorno, sin embargo, traería consigo más que el regreso de un rey. Sería el regreso de un hombre marcado por la guerra y por sus propias ambiciones. El mensaje, entregado por el mensajero con solemnidad, hablaba de la inminente llegada del rey Ricardo a las costas inglesas. El rey ha vuelto, decía el mensaje, y con él, traerá la paz o la guerra. Las palabras del mensajero, cargadas de misterio, resonaron en las mentes de aquellos que escuchaban. Nadie podía predecir lo que sucedería con el retorno del monarca, pero todos sabían que las tensiones llegarían a un punto crítico. El regreso del rey significaba un cambio fundamental en las alianzas y en el equilibrio de poder. Ivanoe, que había luchado bajo la bandera del rey Ricardo en las cruzadas, sabía que su lealtad estaba con él, pero también comprendía que las intrigas palaciegas y las luchas por el trono no lo dejarían en paz. Mientras tanto, Cedric, su padre, cuyo odio hacia los normandos seguía siendo profundo, veía en el regreso de Ricardo una oportunidad para poner en marcha sus propios planes. Pero el tiempo que había pasado en la lucha por la independencia de los sajones lo había hecho más sabio y menos impulsivo. Ahora, no podía dejar que su pasión por la causa lo cegara. Cedric, al recibir las noticias del regreso del rey, se sintió dividido. Su lealtad hacia su pueblo, los sajones, no era negociable, pero también sabía que el regreso de Ricardo podría ser la clave para un cambio real. Sin embargo, no confiaba completamente en los normandos, ni en su propio hijo, Ivanoe, quien parecía haber adoptado una postura más conciliatoria con ellos. Con el regreso del rey a la vista, las fuerzas del destino se reunían en Ashby, y el castillo se convirtió en un escenario de intriga, conspiración y una lucha sin cuartel por el control del futuro de Inglaterra. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto contaba. Ivanoe y Rowena, atrapados en la maraña de la política, el amor y la lealtad, se verían obligados a tomar decisiones que definirían no solo su futuro, sino el destino de toda una nación. El futuro de Inglaterra dependía de lo que sucediera en las próximas semanas. Ivanoe, Rowena, Cedric y todos los demás en Ashby sabían que lo que estaba en juego no era solo el poder, sino también el corazón y el alma del pueblo sajón. Con esta amenaza creciente y la llegada de Ricardo a la vuelta de la esquina, todo parecía estar al borde del caos, pero las semillas de la esperanza seguían germinando en los corazones de aquellos que luchaban por la libertad. El viaje inesperado que había comenzado en Ashby estaba lejos de haber terminado, y los héroes de esta historia sabían que se aproximaba una nueva etapa, más difícil y peligrosa que nunca. Capítulo 8. La sombra de la traición. La llegada del mensajero que trajo la noticia sobre el regreso de Ricardo Corazón de León no había hecho sino aumentar la tensión que ya reinaba en Ashby. En cada rincón del castillo se susurraban palabras sobre lo que podría suceder cuando el rey regresara, pero nadie sabía realmente qué esperar.
A medida que se acercaba la fecha de su regreso, las emociones se intensificaban, y la sensación de que todo estaba a punto de estallar era palpable. Ivanhoe, al igual que muchos otros, se encontraba dividido. El amor por Rowena, la lealtad hacia su pueblo y su deber con el rey se mezclaban en su corazón de manera confusa. A pesar de su determinación de hacer lo correcto, sabía que las decisiones que tomara en los próximos días tendrían un impacto decisivo no solo en su vida, sino en el destino de todos los sajones. Ivanhoe, que había pasado gran parte de su vida luchando por la causa de los sajones, sentía como la presión de los días venideros lo cambiaba. No solo luchaba por la libertad de su gente, sino por el amor de Rowena y por la reconciliación con su propio padre. Cada paso que daba, cada palabra que decía, parecía estar guiado por una fuerza invisible, una sombra de destino que lo arrastraba hacia un futuro incierto. En medio de esta creciente presión, la figura de Bois Guilbert, el templario derrotado en el torneo, continuaba acechando. El templario, aunque aparentemente derrotado en el campo de justas, no había abandonado sus planes. Había algo oscuro y peligroso en su mirada, algo que iba más allá de su deseo de venganza. Bois Guilbert sabía que, si no podía ganarse el corazón de Rowena, podría ser capaz de influir en ella de otra manera, y si no podía lograrlo de forma directa, recurriría a la intriga y a la manipulación. Bois Guilbert, que no había olvidado la humillación sufrida en el torneo, observaba a Rowena desde lejos, con una mirada fría y calculadora. Sabía que no podría derrotar a Ivanhoe en el campo de batalla, pero aún podía utilizar sus conexiones y su poder como templario para maniobrar entre las sombras. Cada movimiento que hacía estaba diseñado para desestabilizar a aquellos que se interponían en su camino. Sin embargo, la traición de Bois Guilbert no era la única amenaza que se cernía sobre los héroes del castillo de Ashby. Los días siguientes trajeron consigo un giro inesperado en los eventos. Una serie de alianzas clandestinas entre los normandos comenzó a tomar forma, y los sajones, que se habían mantenido firmes en su lucha por la independencia, se encontraron cada vez más divididos. Mientras Cedric luchaba por mantener su lealtad a su pueblo, algunos de los nobles sajones comenzaron a traicionar sus propios ideales en busca de poder y seguridad. La traición se filtraba como una sombra oscura, extendiéndose lentamente a través de las filas de los sajones. Cedric, que siempre había sido un hombre de principios, veía con pesar cómo algunos de los sajones de su propia tierra comenzaban a ceder ante los encantos del poder normando. Sabía que la causa por la que había luchado durante tantos años no podía ser salvada si sus propios compatriotas se dejaban seducir por la promesa de tierras y riquezas. La lealtad de Cedric hacia su gente seguía siendo inquebrantable, pero la situación que enfrentaba ahora era aún más compleja. Mientras tanto, Rowena, atrapada entre su amor por Ivanhoe y las expectativas que su estatus de dama imponían sobre ella, se encontraba ante una de las decisiones más difíciles de su vida. El regreso de Ricardo Corazón de León podría significar la posibilidad de una nueva era para los sajones, una era en la que los normandos, al menos por un tiempo, serían derrotados. Pero ¿a qué precio vendría esa victoria, y cuántos de sus propios ideales y creencias debía sacrificar para lograrlo? Eran preguntas que no podía dejar de hacerse. Rowena, que siempre había sido una mujer de gran nobleza, luchaba con su conciencia. El amor por Ivanhoe la impulsaba a seguir su corazón, pero el deber hacia su pueblo la mantenía anclada a una causa mucho mayor. Sabía que su destino estaba entrelazado con los movimientos de la historia, pero lo que no podía predecir era cómo las decisiones que tomara afectarían a todos los que amaba. El regreso de Ricardo era inminente, pero mientras las noticias corrían de boca en boca, la incertidumbre sobre lo que significaría su retorno se intensificaba. El rey había estado en las cruzadas, lejos de su tierra, y su regreso no solo significaba el retorno de un monarca, sino la aparición de un hombre profundamente cambiado por la guerra. Las esperanzas que los sajones habían depositado en su regreso estaban llenas de ambigüedad, pues si bien el rey podía ofrecerles una oportunidad para la independencia, también traía consigo el peso de las expectativas y las promesas que nunca podrían cumplirse completamente. El regreso de Ricardo Corazón de León trajo consigo una esperanza, pero también un temor. Nadie sabía qué clase de rey regresaría, ni qué tipo de gobierno impondría sobre los normandos y los sajones. A medida que las tropas se preparaban para su llegada, la tensión aumentaba, y las divisiones internas entre los sajones comenzaban a salir a la luz. La lealtad de algunos era inquebrantable, pero la de otros, más ambiciosos, estaba en juego. La noche anterior a la llegada del rey,
Ivanhoe tomó una decisión crucial. Consciente de que la lucha por la libertad de los sajones, su amor por Rowena y su lealtad hacia su padre y su rey lo estaban llevando a un punto de no retorno, se embarcó en un viaje al corazón del conflicto. Sabía que, en la oscuridad de la noche, las decisiones no solo se forjan en el campo de batalla, sino también en los pasillos oscuros de los castillos, donde los traidores operan en silencio. Ivanhoe, con el corazón pesado pero resuelto, abandonó Ashby en la oscuridad de la noche. No podía esperar más para tomar las riendas de su destino. Su lucha no solo sería contra los normandos, sino contra aquellos que, como Bois Guilbert, se ocultaban en las sombras. Cada paso que daba lo acercaba más a una confrontación que cambiaría el curso de la historia. Capítulo 9. La conspiración en las sombras. La noche era oscura y fría en los vastos terrenos que rodeaban el castillo de Ashby. Mientras los habitantes dormían inquietos, los ecos de un peligro inminente se cernían sobre ellos. En la lejanía, el ulular del viento parecía susurrar advertencias que pocos podían entender. Las tensiones entre normandos y sajones estaban alcanzando su punto crítico, y el regreso de Ricardo Corazón de León no hacía más que añadir combustible a un fuego que ardía en silencio. Ivanhoe avanzaba con cautela por los pasillos de la fortaleza, oculto en las sombras, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sus aliados más leales, pues la traición podía estar al acecho en cualquier rincón. Su mente aún repicaba con las palabras que había escuchado aquella misma tarde. El destino de los sajones no está en sus propias manos, sino en las de aquellos que saben manipular las lealtades. La guerra no se libra solo con espadas, sino con promesas y mentiras bien colocadas. Aquellas palabras habían sido pronunciadas por de Bracy, un caballero normando cuya ambición no conocía límites. Ivanhoe, al oírlas, comprendió que los enemigos no solo estaban en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder, en las decisiones secretas tomadas en la penumbra. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Rowena se encontraba sumida en un dilema. La joven dama sajona era consciente de que su futuro estaba ligado a las decisiones de los hombres que la rodeaban. Cedric, su protector, ansiaba ver a los sajones libres, pero sus métodos eran intransigentes. Ivanhoe, por otro lado, representaba la posibilidad de un nuevo camino, un equilibrio entre la fuerza y la prudencia. No hay victoria sin sacrificio, pero tampoco hay honor en una batalla sin justicia. Sus propias palabras resonaban en su mente mientras observaba las estrellas a través de la ventana de su habitación. Sabía que la elección que debía hacer no era solo suya, sino la de todo un pueblo. No muy lejos de allí, en los aposentos de los caballeros templarios, Brian de Bois Guilbert afilaba su espada con una expresión fría y calculadora. Aún sentía el ardor de la derrota sufrida en el torneo, pero su orgullo no le permitiría rendirse tan fácilmente. Para él, la guerra no había terminado, apenas estaba comenzando. Si no puedo vencerlo en combate, lo derrotaré en astucia. La fuerza puede quebrarse, pero la voluntad se corrompe con el tiempo. Sus palabras eran un juramento. Estaba decidido a recuperar su honor, a cualquier precio. En su mente, solo una cosa lo consumía: el deseo de poseer a Rowena, no solo como un trofeo de guerra, sino como un símbolo de su triunfo sobre Ivanhoe y los sajones. Pero lo que ni Ivanhoe ni Bois Guilbert sabían era que en lo profundo del castillo, en una sala oculta a la vista de los demás, un grupo de conspiradores normandos ya había comenzado a trazar el siguiente movimiento. Entre ellos se encontraba el príncipe Juan, hermano de Ricardo Corazón de León, quien no tenía intención de ceder su poder tan fácilmente. Mi hermano es un hombre de guerra, no de política. Mientras él lucha con acero, yo lucharé con oro y promesas. El trono de Inglaterra no es solo para el más fuerte, sino para el más astuto. La conspiración había comenzado. Las alianzas se forjaban en la oscuridad, y cada pieza estaba colocándose en su lugar. Lo que sucediera en los próximos días determinaría no solo el destino de Ivanhoe y Rowena, sino el de toda Inglaterra. La tormenta se acercaba, y nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Capítulo 10. La confrontación en el bosque. La madrugada se levantó con una niebla espesa que cubría los vastos bosques que rodeaban el castillo de Ashby. La quietud era profunda, interrumpida solo por el canto lejano de los cuervos. En el aire se sentía la tensión de una confrontación que parecía inevitable. Ivanhoe, junto con sus fieles compañeros, se encontraba a las puertas del bosque,
en un momento de calma antes de la tormenta que se avecinaba. Los días de intriga y conspiración habían llegado a su fin, y ahora la lucha por la libertad de los sajones se tornaba personal. Ivanhoe había reunido a los pocos hombres en quienes podía confiar. Cedric el Saxón, su padre adoptivo, el valiente Gurt y el audaz Wamba estaban con él. A su lado, también se encontraba el fiel Ulrica, cuya sabiduría y astucia habían sido cruciales en los momentos más oscuros. Mientras avanzaban hacia el encuentro que había sido citado en los límites del bosque, el aire parecía pesado, como si la naturaleza misma presagiara el desenlace de todo lo que estaba en juego. La libertad no se regala, Ivanhoe. Se toma con la sangre y el sudor de aquellos dispuestos a darlo todo. Ulrica, con su mirada penetrante, había ofrecido estas palabras mientras observaba a los hombres que la acompañaban. Para ella, no había vuelta atrás. La lucha que se libraba no era solo por la supervivencia, sino por la dignidad de su gente. Ivanhoe la miró, comprendiendo la profundidad de su mensaje. Sabía que no solo era una cuestión de honor, sino de justicia para todos los sajones. Este es el momento. Los hombres de Inglaterra deben saber que la libertad es más fuerte que cualquier espada. La voz de Ivanhoe era clara y firme mientras hablaba con determinación. Al llegar a una zona más despejada en el bosque, el sonido de los cascos de caballos empezó a hacerse cada vez más cercano. Los enemigos estaban cerca. En el horizonte, se divisaban las primeras sombras de los caballeros normandos, liderados por Brian de Bois-Guilbert, el hombre que había jurado derrotar a Ivanhoe en combate. Los caballeros templarios, leales a Bois-Guilbert, avanzaban con su armadura resplandeciente, como una muralla de hierro. Ivanhoe, sin embargo, no se amedrentó. La confrontación que se avecinaba era más que una simple batalla de espadas. Era una lucha por la supervivencia de su pueblo, por la herencia de su cultura, por la oportunidad de vivir sin el yugo de los normandos. La guerra no se libra solo en el campo de batalla, Ivanhoe. La mente de un hombre puede ser tan peligrosa como la espada de un guerrero. Estas palabras, pronunciadas por Cedric, su padre adoptivo, resonaron en su mente. Ivanhoe sabía que su lucha no solo era contra Bois-Guilbert, sino contra todo un sistema que había sometido a su pueblo durante años. A pesar de las adversidades, de las traiciones y de las tensiones internas, el deseo de justicia era más fuerte que cualquier temor. Finalmente, el momento llegó. Bois-Guilbert, con su mirada fría y calculadora, se detuvo frente a Ivanhoe, observándolo con desdén. Entre ellos había una historia de rivalidad que iba más allá del mero combate físico. Bois-Guilbert había sido el hombre que, por ambición y orgullo, había querido humillar a Ivanhoe en el torneo de Ashby. Ahora, el terreno estaba preparado para una batalla que decidiría más que el destino de los hombres, sino el de todo un pueblo. Hoy no es solo un duelo entre caballeros, Ivanhoe. Hoy se decide el destino de los sajones y la supremacía de los normandos. Bois-Guilbert montaba su caballo con una postura imponente. Su espada descansaba en su hombro, y su mirada fija en el joven sajón mostraba un deseo palpable de venganza. Ivanhoe, firme en su propósito, desenvainó su espada con una destreza que reflejaba años de entrenamiento y de sacrificio. En ese instante, el eco del combate resonó en todo el bosque. Cada uno de los hombres presentes sabía que este enfrentamiento no solo era una cuestión de honor personal, sino una lucha por la libertad y la justicia. El sonido de los hierros chocando, el rugir de las espadas al encontrarse, llenaron el aire. Ivanhoe, con agilidad, esquivaba los golpes de su oponente, pero Bois-Guilbert no se dejaba vencer tan fácilmente. La batalla era feroz, pero Ivanhoe tenía la ventaja de luchar no solo por él mismo, sino por la causa que representaba. Los hombres sajones, observando desde la retaguardia, sabían que este combate era crucial para el futuro de su pueblo. El viento soplaba fuerte, como si la naturaleza misma estuviera animando a Ivanhoe. El sudor perlaba su frente, pero su determinación no flaqueaba. En cada golpe que recibía, en cada esfuerzo por esquivar a su enemigo, la imagen de Rowena, la mujer que amaba, se hacía más clara en su mente. Esta batalla no era solo por él, sino por todos aquellos que deseaban un futuro de paz y justicia. Finalmente, con un golpe preciso y decisivo, Ivanhoe derribó a Bois-Guilbert, quien cayó de su caballo, derrotado. El silencio que siguió al combate fue profundo, y durante unos momentos, nadie se atrevió a hablar. Ivanhoe, respirando con dificultad, miró a su enemigo. Caído,
pero no sintió satisfacción en su victoria. Sabía que esta lucha era solo el principio de algo mucho más grande. La guerra por la libertad no se gana con una sola batalla. Este es solo el comienzo. Estas palabras de Cedric se repitieron en su mente mientras miraba al ejército enemigo retirarse, herido en su orgullo, pero aún peligroso. Ivanhoe sabía que la lucha por la libertad de los sajones apenas comenzaba, y que, aunque había ganado esta batalla, el conflicto no había terminado. El futuro de Inglaterra estaba en juego, y él estaba decidido a luchar por él hasta el final. Capítulo 11. La conspiración y la traición. Tras la victoria de Ivanhoe sobre Bois Guilbert en el bosque, la calma parecía regresar momentáneamente a los terrenos de Ashby. Sin embargo, la paz era efímera, como la luz del día al caer la tarde. Los ecos de la batalla no se desvanecían tan fácilmente, y nuevas intrigas se tejían en las sombras, donde los poderosos normandos y los sajones descontentos conspiraban para cambiar el curso de los acontecimientos. Ivanhoe había ganado una batalla, pero aún quedaba mucho por hacer, y muchos enemigos dispuestos a derrotarlo. Tras la caída de Bois Guilbert, Ivanhoe sabía que no podía descansar. El hombre que antes había sido su rival en el torneo de Ashby ahora yacía derrotado, pero había otros, más oscuros y peligrosos, que planeaban su venganza. Entre ellos se encontraba el temido príncipe Juan, quien siempre había visto con desdén a los sajones, viéndolos como simples súbditos de la corona normanda, sin derecho a la libertad ni a la dignidad. Las victorias momentáneas solo son ecos de lo que aún está por llegar. Lo peor está por venir, Ivanhoe. Estas palabras de Cedric resonaban en la mente de Ivanhoe mientras caminaba por los pasillos del castillo de Ashby. La victoria en el campo de batalla no significaba el fin de la lucha, sino solo un paso hacia un objetivo mayor. El destino de los sajones estaba sellado por la ambición de aquellos que deseaban mantener su poder a toda costa. La paz solo podría lograrse a través de una batalla mucho más grande que las que habían librado hasta entonces. En una oscura sala del castillo, un grupo de nobles normandos se había reunido en secreto. Entre ellos se encontraba el astuto y despiadado Maurice de Bracy, un hombre de confianza del príncipe Juan, cuya lealtad al rey no era más que un reflejo de su propio deseo de poder. Maurice había observado los eventos recientes con creciente desdén, sabiendo que Ivanhoe representaba una amenaza para los intereses de su señor. Un hombre que desafía al rey y a la nobleza nunca será visto como un amigo, sino como un enemigo. Y un enemigo es siempre mejor fuera del camino. Las palabras de Maurice de Bracy, susurradas en esa reunión secreta, dejaban claro que sus intenciones eran mucho más que simples conspiraciones. Su odio hacia Ivanhoe era personal, alimentado por la rabia de haber sido derrotado en el torneo de Ashby y por su ambición de ver al joven sajón desterrado o destruido. Si las intrigas del príncipe Juan y los nobles no lograban doblegar a Ivanhoe, entonces la guerra tomaría un giro aún más violento. Mientras los nobles conspiraban, Ivanhoe se encontraba con su fiel compañero, el valiente Gurt, quien había sido su confidente y amigo durante muchas batallas. Aunque el aire estaba más tranquilo en el castillo, ambos sabían que la lucha no había terminado. El peligro acechaba desde todos los ángulos. Sin embargo, el joven caballero no estaba dispuesto a ceder. Sabía que las decisiones que tomara en los días venideros determinarían el destino de su pueblo. En tiempos de guerra, la lealtad se prueba con sangre, y la justicia se compra con sacrificio. Las palabras de Gurt resonaron en los oídos de Ivanhoe. Eran simples, pero llenas de la verdad que solo la experiencia podía ofrecer. El camino hacia la victoria no sería fácil, pero la justicia debía prevalecer. No podían permitir que la traición de los nobles y la ambición de un príncipe corrompieran el destino de Inglaterra. El pueblo sajón había sufrido mucho tiempo bajo el yugo normando, y ahora era el momento de levantarse y luchar por su libertad. Los días siguientes fueron tensos. Las noticias de las conspiraciones comenzaron a filtrarse a través de las murmuraciones de los sirvientes y los soldados. El príncipe Juan había comenzado a movilizar sus tropas, buscando aplastar cualquier resistencia a su gobierno. Y en ese escenario, Ivanhoe se encontraba nuevamente en una encrucijada. Su misión no era solo personal, sino colectiva. Si caía, no solo sería el fin de su lucha, sino el de la esperanza para todos los sajones que deseaban una vida libre. En una reunión secreta en el castillo, Ivanhoe, Cedric y sus más cercanos aliados discutieron las próximas acciones. Sabían que no podían esperar mucho más tiempo. La guerra se acercaba.
La traición que se cernía sobre ellos era como una sombra que no dejaba de crecer. Había un precio que pagar, y ese precio no solo implicaba sacrificios en el campo de batalla, sino también en el corazón de cada hombre que se atreviera a desafiar a los normandos. La libertad es una llama que solo puede mantenerse viva con la sangre de aquellos que están dispuestos a defenderla. Estas palabras de Cedric fueron un llamado a la acción. Sabían que la lucha por la libertad sería feroz y sangrienta. Cada uno de los hombres en esa sala comprendía el coste que implicaba seguir luchando. Pero ninguno se detendría. La causa era más grande que cualquier miedo o incertidumbre. La guerra por la libertad de los sajones había comenzado, y nada ni nadie podría detenerlos ahora. Con la conspiración de los normandos a sus espaldas, Ivanoe comenzó a prepararse para lo que sería la batalla más difícil de todas. Esta no sería solo una lucha contra los hombres, sino contra un sistema que había oprimido a su pueblo durante demasiado tiempo. El joven caballero sabía que las decisiones que tomara en los días siguientes cambiarían el curso de la historia de Inglaterra. El futuro de los sajones estaba en sus manos. Y estaba dispuesto a darlo todo por su libertad. No importa lo que suceda, Ivanoe, siempre recuerda esto: la libertad no se pierde cuando se combate por ella, sino cuando se deja de luchar. Estas palabras, dichas por su padre adoptivo, Cedric, calaron hondo en el corazón de Ivanoe. Sabía que no había vuelta atrás. La lucha apenas comenzaba, y con ella, la posibilidad de que Inglaterra fuera verdaderamente libre. Pero el camino hacia la victoria estaba plagado de desafíos, traiciones y sacrificios. Solo aquellos con el corazón más valiente podrían soportar lo que estaba por venir. Capítulo 12. La larga noche de la batalla. Las semanas que siguieron fueron de un silencio tenso. El viento del otoño barría las tierras de Inglaterra, y mientras las hojas caían de los árboles, las fuerzas de los sajones se organizaban en secreto, bajo la amenaza de un conflicto inminente. Las noticias de los movimientos del príncipe Juan llegaron a oídos de Ivanoe y Cedric, quienes sabían que su lucha por la libertad estaba a punto de intensificarse. El frío de la mañana comenzaba a calar en los huesos de los hombres que entrenaban en las afueras del campamento. Ivanoe, aunque herido de la batalla anterior, no podía permitirse el lujo de descansar. La guerra se acercaba a pasos agigantados, y él debía estar preparado. Con su espada en mano, luchaba no solo contra los fantasmas de sus propios temores, sino contra las incertidumbres de una victoria que parecía inalcanzable. La lucha no es solo un combate de espadas, Ivanoe. Es un combate del alma, un desafío a la voluntad de cada hombre de no rendirse. Mientras luches por tu gente, la victoria será siempre tuya, incluso si las fuerzas del enemigo parecen superiores. Cedric observaba en silencio, sabiendo que su pupilo aún no comprendía completamente el alcance de lo que se avecinaba. Los hombres que iban a luchar no solo lo hacían por honor, sino por el destino de su pueblo, por la libertad de generaciones futuras. La nobleza sajona había sido pisoteada durante mucho tiempo, y ahora, esa nobleza debía levantarse y enfrentarse al poder opresor. Mientras tanto, las sombras del castillo de Ashby y los pueblos circundantes se alargaban. Los hombres de Maurice de Bracy, leales al príncipe Juan, se movían con sigilo, sus rostros duros y su corazón lleno de desdén por los sajones. Entre ellos, se encontraba un hombre de mente astuta, un traidor disfrazado de amigo, Reginald Front de Boeuf, cuya lealtad hacia el príncipe Juan solo era superada por su ambición personal. Si algo había aprendido Front de Boeuf durante los años de guerra, era que el poder no se toma con honor, sino con traición. La guerra no es un juego de caballeros, Ivanoe. Es una cuestión de saber cuándo pisar a tu oponente y cuándo, con la mano derecha, ofrecerle la daga de la muerte. El olor del campo de batalla estaba cerca. Mientras los sajones reforzaban sus defensas y organizaban sus fuerzas, Ivanoe se reunía con los líderes de su ejército. La tensión en el aire era palpable, como un resorte a punto de romperse. La batalla que se avecinaba no sería una batalla entre caballeros, sino entre aquellos que luchaban por su derecho a vivir libres y aquellos que deseaban someterlos. En la oscuridad de la noche, los campamentos de los sajones se llenaban de murmullos. Los hombres se preparaban para lo que sería una de las batallas más importantes de sus vidas. Mientras tanto, Ivanoe se mantenía despierto, pensativo. El rostro de Rowena, la mujer que amaba, se le aparecía constantemente en la mente. ¿Sería capaz de salvarla de la tiranía de los normandos? ¿Podría cumplir con su destino y restaurar la gloria de su pueblo?
La responsabilidad era grande, y el peso de la lucha aún más. En la madrugada, un estrépito rompió la quietud de la noche. Las primeras luces del alba iluminaban el campo, donde los hombres de Maurice de Bracy y Regin el Front de Boeuf se acercaban a las líneas de los sajones. El sonido de los cascos de los caballos retumbaba en el suelo como un trueno lejano. La batalla estaba por comenzar, y con ella, la oportunidad de Ivanoe de demostrar que no solo era un caballero, sino un líder capaz de cambiar el destino de su pueblo. No pienses en la gloria, Ivanoe. Piensa en el deber. El deber te dará la fuerza para enfrentar la adversidad y te guiará hasta la victoria. Si caes, que tu caída sea un ejemplo para los que te siguen. Las palabras de Cedric fueron un recordatorio para Ivanoe, quien sabía que la batalla era mucho más que un simple combate. Era un conflicto de ideales, una lucha por la justicia en una tierra gobernada por la opresión. Cuando la batalla comenzó, el sonido de las espadas chocando y los gritos de guerra resonaron en el aire. La sangre, la rabia y el coraje de los hombres se fusionaron en un único objetivo: derrotar a los invasores y liberar a los sajones de su yugo. Las filas de los sajones, aunque menores en número, luchaban con una ferocidad que solo los oprimidos podían entender. Ivanoe, con su espada en mano, lideraba la carga, su rostro marcado por la determinación y la esperanza de una victoria que podría cambiar el curso de la historia. Cada golpe que daba parecía estar cargado de la energía de aquellos que habían sufrido bajo el yugo de los normandos. Cada corte, cada herida, no solo era un ataque a su enemigo, sino un grito de libertad. En la lucha, los hombres caían a su alrededor, pero no se detenían. El honor estaba en juego, y aquellos que seguían a Ivanoe sabían que no había vuelta atrás. La batalla se libraba no solo en el campo, sino en el corazón de cada hombre que luchaba por la libertad. El verdadero poder de un hombre no reside en sus espadas, sino en su capacidad para inspirar a otros a luchar por una causa justa. Los caballeros normandos, sorprendidos por la furia de los sajones, se reagrupaban rápidamente, pero el entusiasmo de los hombres de Ivanoe era imparable. En medio del caos, las fuerzas sajonas lograron una victoria parcial. La retirada de las tropas normandas fue la señal de que la batalla aún no estaba perdida. Aunque la lucha no había terminado, el campo de batalla estaba lleno de pruebas de la fuerza y la determinación de los sajones. El sol comenzaba a ponerse, marcando el final de esa jornada de guerra. Ivanoe, cubierto de sangre y sudor, se detuvo un momento para mirar el paisaje desolado ante él. Sabía que la victoria era solo temporal. Había mucho más por hacer, y la guerra por la libertad de su pueblo continuaría. Cada batalla que ganamos es solo un paso más hacia nuestra libertad, pero el camino es largo y lleno de sacrificios. No dejemos que esta victoria nos haga olvidar el objetivo final. Estas palabras resonaron en la mente de Ivanoe, mientras observaba a sus hombres. La lucha había comenzado, pero la verdadera batalla por el futuro de Inglaterra estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, esa noche, en medio de la oscuridad y la muerte, Ivanoe supo que estaba dispuesto a dar todo lo que tenía, no solo por su gente, sino por la libertad misma. Capítulo 13. La venganza de los desposeídos. La victoria en la batalla anterior fue solo un breve respiro en el largo camino hacia la libertad de los sajones. Aunque las fuerzas de Ivanoe y Cedric habían conseguido una victoria parcial, las huellas de la guerra quedaban marcadas en el suelo, las heridas de los hombres, los rostros agotados y los corazones endurecidos por la lucha constante. El enemigo no descansaría, y el tiempo de la guerra de guerrillas estaba por llegar. Los sajones sabían que las victorias momentáneas solo valdrían si se mantenían unidos, si luchaban no solo contra los invasores, sino también contra las traiciones que se cernían sobre ellos. Ivanoe, herido pero imparable, caminaba por las tierras de sus antepasados, donde la memoria de los grandes sajones aún residía en las viejas piedras y castillos. Pero su corazón no estaba en las ruinas de su gente, sino en la guerra que aún libraban. Los vientos de invierno soplaban con fuerza, y el sonido de los cuervos que volaban sobre los campos desolados solo acentuaba la tristeza de los días que pasaban sin descanso. La guerra era implacable, y a medida que avanzaba la marcha, los hombres se cansaban, el coraje se desvanecía, y los pensamientos de derrota comenzaban a invadir los corazones de los guerreros. Cedric, como líder del movimiento sajón, se mostraba decidido, pero sus ojos traicionaban la preocupación. Sabía que el momento de enfrentarse a la tiranía de los normandos estaba cerca, y que su vida no solo dependía de su espada, sino también de la capacidad de liderar a su pueblo hacia la victoria definitiva.
Pero la sombra de la traición seguía acechando, y la lealtad de algunos de los suyos comenzaba a ser cuestionada. La traición es más peligrosa que cualquier espada, Ivanoe. El enemigo que se enfrenta abiertamente es menos temible que aquel que se oculta entre los nuestros. Cedric, al ver la mirada resuelta de su hijo adoptivo, comprendió que Ivanoe aún no había comprendido del todo la profundidad de la amenaza. La lucha no solo era por la libertad, sino también por la supervivencia misma de su pueblo, y esa lucha sería larga, sin garantías de victoria. Entretanto, en los castillos de los normandos, los ecos de la derrota seguían retumbando. Reginald Front de Boeuf, quien había caído en la batalla anterior, se había reagrupado con las fuerzas del príncipe Juan. Esta nueva alianza con los más oscuros elementos de la nobleza normanda traería consigo nuevos planes de ataque, que no solo incluirían a los sajones, sino también a aquellos que, en su momento, habían oscilado entre la lealtad y la traición. Cuando la guerra llega a este punto, ya no se trata solo de honores, Ivanoe. Se trata de eliminar a los débiles y someter a los que todavía tienen esperanza. La fría noche del norte fue testigo de un encuentro sin precedentes. En las sombras, las figuras encapuchadas de los traidores se reunían bajo la dirección de Front de Boeuf, un hombre cuya ambición no conocía límites. Su alianza con los normandos era, para él, una forma de consolidar el poder y asegurarse de que el orden de la tierra se mantuviera bajo su control. Pero algo no estaba bien. Las fuerzas de los sajones eran más fuertes de lo que él había anticipado. Y la venganza de los desposeídos nunca llegaría de la forma en que él había planeado. Los hombres de Cedric, liderados por Ivanoe, comenzaban a entender el alcance de la traición. Frente a ellos se alzaba una amenaza más siniestra que cualquier ejército: la desconfianza. Mientras la guerra continuaba, las traiciones se multiplicaban en el seno del pueblo sajón. Algunos de los nobles sajones comenzaban a hacer pactos secretos con los normandos, esperando un futuro en el que sus vidas estuvieran garantizadas. Pero Cedric, en su sabiduría, no tardó en darse cuenta de este peligro, y pronto se encontró luchando no solo contra los invasores, sino también contra la creciente marea de traidores. La división es la peor de las armas del enemigo, Ivanoe. Mientras estemos divididos, nunca podremos derrotar a quienes buscan nuestra destrucción. Debemos aprender a estar unidos, y eso comienza por no confiar en aquellos que dudan de nuestra causa. El campamento de los sajones, ubicado entre los bosques y colinas del norte, se mantenía firme. Los hombres dormían poco, siempre alerta a los posibles movimientos de los enemigos. La lucha era constante, y la amenaza de ser superados en número estaba siempre presente. Ivanoe, aunque cansado, seguía al frente de las tropas. En su pecho latía la esperanza de la libertad, pero esa esperanza se veía opacada por los conflictos internos que amenazaban con desgarrar a los suyos. Una noche, mientras se preparaban para un ataque sorpresa a las fuerzas normandas, una figura desconocida se acercó al campamento de Cedric. Era un hombre de aspecto sombrío, con una capa negra que cubría su rostro, y sus palabras parecían traer consigo el peso de una revelación. La venganza está cerca, Cedric. Los que alguna vez fueron tus aliados ahora son tus peores enemigos. El príncipe Juan no descansará hasta que todos los sajones estén bajo su control, y no solo el trono de Inglaterra está en juego, sino el alma misma de esta tierra. Con estas palabras, los sajones entendieron que la lucha por la libertad era mucho más compleja de lo que imaginaban. No solo se trataba de una guerra física, sino también de una batalla por las mentes y corazones de los hombres. La lealtad debía ser probada, y aquellos que traicionaran la causa serían enfrentados de una forma mucho más mortal que las armas en el campo de batalla. Nunca olvides Ivanhoe. Los hombres que hoy luchan a tu lado podrían ser los mismos que mañana se inclinen ante el enemigo, si no mantienen su honor intacto. El deber no se trata solo de luchar, sino de mantener la fe en el propósito más grande. Con este recordatorio, Ivanoe se preparaba para lo que sería uno de los enfrentamientos más difíciles de su vida. La guerra no solo se libraba en el campo, sino también en el alma de los hombres. La traición acechaba en las sombras, y la única manera de enfrentarse a ella era con una unidad que trascendiera cualquier división personal. Al amanecer, los sajones se preparaban para lo que parecía ser un combate crucial. La sombra de la venganza se cernía sobre ellos, pero también lo hacía la esperanza de que la lucha por la libertad, la justicia y el honor aún podía prevalecer. Capítulo 14. El asedio del castillo de Front de Boeuf.
El viento gélido del norte soplaba con una fuerza que parecía helar incluso las almas más aguerridas. Los ejércitos sajones, acampados en las cercanías del castillo de Front de Boeuf, se preparaban para un asedio que pondría a prueba la resistencia de todos. Tras semanas de avance y retroceso, las fuerzas de Ivanoe, Cedric y sus hombres finalmente se encontraban cara a cara con la fortaleza enemiga, un símbolo de la opresión normanda que debía ser derribado. Cedric, como líder de la resistencia sajona, no solo tenía que lidiar con la fortaleza física de los enemigos, sino también con las traiciones internas que amenazaban con desmoronar la cohesión de su ejército. Los rumores de pactos secretos entre algunos de sus propios hombres y los normandos seguían circulando, alimentados por la desesperación y el cansancio que se había apoderado de los corazones de los sajones. Ivanoe, a pesar de las heridas que aún lo aquejaban, se mantenía firme al frente de la batalla. Su espada, que había conocido tantas victorias, estaba preparada para una confrontación decisiva. Frente a él, el castillo de Front de Boeuf se erguía imponente, con sus torres de piedra y sus muros de gran altura que desafiaban cualquier intento de asedio. Pero Ivanoe sabía que el tamaño de la fortaleza no era lo más peligroso. Era la determinación del enemigo, el odio de los normandos por los sajones, lo que realmente podía hacer la diferencia. El castillo de Front de Boeuf es más que una fortaleza física, Ivanoe. Es un símbolo de lo que estamos combatiendo, de la tiranía que se cierne sobre nuestra gente. No podemos permitir que caiga en manos de estos tiranos, o nuestras esperanzas de libertad se desvanecerán como las nieblas del amanecer. Estas palabras de Cedric resonaron en los oídos de Ivanoe mientras se acercaba al campamento de los sajones. El asedio, aunque audaz, no sería fácil. Los hombres estaban agotados, muchos de ellos con hambre y frío, pero la determinación de su causa mantenía vivos sus corazones. La oscuridad de la noche y el peso de la incertidumbre solo aumentaban la tensión en el aire. Dentro del castillo, Front de Boeuf observaba a sus enemigos desde las altas murallas. Su rostro, endurecido por años de guerra y traiciones, mostraba una expresión de desprecio hacia los sajones que, con tanto coraje, desafiaban su dominio. El castillo estaba bien protegido, con sus puertas reforzadas y sus murallas prácticamente impenetrables. Sin embargo, el orgullo de los normandos se veía empañado por la desesperación. Sabían que si los sajones lograban tomar la fortaleza, su dominio sobre la región estaría comprometido. Lo que parece una fortaleza inexpugnable es, en realidad, una cárcel para aquellos que se creen invulnerables. El miedo de los sajones será nuestra mayor arma, Ivanoe. Mientras estén divididos, nunca podrán tomar lo que legítimamente nos pertenece. Front de Boeuf, en su arrogancia, no subestimaba a los sajones. Sin embargo, confiaba en que su poderío militar y la lealtad de sus soldados serían suficientes para mantener la fortaleza en su poder. No anticipaba la determinación que los hombres de Cedric y Ivanoe llevarían a esta batalla, y mucho menos la astucia con la que sus enemigos se prepararían para tomar su castillo. Al amanecer, el primer ataque de los sajones fue lanzado. Ivanoe lideraba la carga, montado en su caballo, seguido por un contingente de guerreros que, aunque fatigados, no se detenían. Las flechas volaban en el aire, y el rugir de los hombres era como un eco que resonaba entre las piedras del castillo. La estrategia de Ivanoe era clara: distraer a los normandos con ataques rápidos y, al mismo tiempo, bloquear sus rutas de escape. A veces, la batalla no se gana con fuerza, sino con astucia. Si podemos cortarles las opciones de huida, la victoria estará a nuestro alcance. La lucha se intensificaba mientras los sajones trataban de escalar las murallas y derribar las puertas del castillo. Sin embargo, la resistencia normanda era feroz. Desde las torres, los arqueros disparaban flechas venenosas, mientras que las lanzas y espadas chocaban contra las paredes de escudo de los sajones. La batalla se transformó en un juego de desgaste, en el que los sajones debían resistir el asedio mientras intentaban encontrar una debilidad en las defensas del castillo. Mientras tanto, en el interior de la fortaleza, Front de Boeuf se preparaba para un contraataque. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. La moral de sus tropas comenzaba a decaer, y la victoria de los sajones en la batalla anterior seguía pesando sobre su mente. Su única esperanza era que el castillo resistiera, que los refuerzos de los normandos llegaran antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, algo en su interior le decía que la situación estaba fuera de su control. Si cedemos ahora, no solo perderemos este castillo,
sino también nuestra posición en toda la región. No podemos permitirlo. En el campamento sajón, el tiempo parecía detenerse. Cada hora que pasaba era una prueba más para los guerreros, que luchaban no solo por la victoria, sino por la supervivencia de su pueblo. Ivanhoe, con su aguda visión estratégica, comprendió que la única forma de tomar el castillo era concentrando todos los esfuerzos en un solo punto de la muralla. Decidió llevar a cabo un ataque final que, aunque arriesgado, podría significar la derrota definitiva para los normandos. Con una valiente orden, los sajones cargaron una vez más, esta vez en una formación concentrada que sorprendió a los defensores. La escalera de asedio fue colocada con precisión, y en un abrir y cerrar de ojos, los hombres de Ivanhoe estaban ya en lo alto de las murallas. La lucha se intensificó, pero el espíritu de los sajones había cambiado, no solo estaban peleando por la victoria, sino por la libertad que tanto anhelaban. Finalmente, tras horas de lucha encarnizada, las murallas del castillo fueron tomadas. Front de Boeuf, derrotado y sin esperanza, se retiró a sus aposentos, mientras los sajones celebraban su victoria. Cedric, Ivanhoe y sus hombres habían logrado lo impensable. Habían derrotado a uno de los castillos más imponentes de los normandos, y con ello, habían dado un golpe decisivo a la tiranía de los invasores. Esta victoria no es solo mía, sino de todos aquellos que creyeron en nuestra causa. Hemos dado un paso más hacia la libertad de nuestra gente. Con el castillo tomado, el futuro de los sajones parecía más prometedor que nunca. Sin embargo, sabían que la guerra no había terminado, y que aún quedaban muchas batallas por librar. La lucha por la libertad continuaría, pero la victoria de ese día les dio el coraje para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Capítulo 15. El último encuentro. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte, bañando el campamento sajón con una luz dorada que contrastaba con el cansancio visible en los rostros de los guerreros. Tras la victoria en el castillo de Front de Boeuf, la moral de los sajones había aumentado considerablemente, pero el viaje aún no estaba terminado. La victoria era un paso importante, pero el reino seguía bajo el control de los normandos, y la lucha por la libertad estaba lejos de haber terminado. Ivanhoe, ahora con mayor reconocimiento entre sus compañeros, sabía que la guerra debía continuar. La libertad de los sajones no se ganaría solo con una victoria en un castillo. Una mañana tranquila, al amanecer, Ivanhoe se dirigió hacia las murallas del castillo recientemente conquistado, donde observó el paisaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La fortaleza, ahora en manos de los sajones, parecía más pequeña desde allí arriba, pero el peso de la responsabilidad era mucho mayor. Sabía que este punto de inflexión podría ser la clave para cambiar el curso de la guerra, pero solo si su ejército mantenía la unidad y la resistencia necesarias para enfrentarse a las siguientes etapas de la lucha. En el interior del castillo, Cedric, con la figura majestuosa de líder, discutía los próximos pasos con sus consejeros. La noticia de la caída de Front de Boeuf ya se había extendido por las tierras, y con ella, el despertar de la esperanza en los corazones sajones. Sin embargo, la victoria aún no garantizaba la paz, ni la seguridad de que el futuro estuviera en manos de los sajones. Los normandos no cederían fácilmente, y lo sabían. Hemos ganado una batalla, no la guerra. La opresión de los normandos se extiende por toda la región. Mientras ellos sigan en pie, nuestra lucha continuará. Cedric observaba a sus hombres con una mirada seria, llena de determinación. Por su parte, Ivanhoe, aunque consciente de la magnitud de la victoria, no podía evitar pensar en los desafíos por venir. El camino hacia la libertad era largo y peligroso, y la lucha por el dominio de las tierras aún estaba lejos de resolverse. Pero el joven caballero también sabía que no había vuelta atrás. Había enfrentado a los peores temores, y había prevalecido. Ahora, el futuro se trazaba ante él como una senda incierta que debía recorrer. Fue entonces cuando una figura conocida apareció ante él, la del caballero Norman, Brian de Bois-Guilbert. Este encuentro parecía inevitable, una confrontación entre las dos fuerzas que se habían visto involucradas en la lucha por el poder y la justicia. Así que, parece que hemos llegado al fin del camino, Ivanhoe. Bois-Guilbert, con su voz fría y distante, observó al joven caballero con una mezcla de respeto y rivalidad. Ivanhoe no contestó de inmediato, pero sus ojos reflejaron una mezcla de determinación y tristeza. No deseaba esta confrontación, pero sabía que era parte de lo inevitable. Los normandos, siempre tan seguros de su poder y su posición,
no dejarían que los sajones tomaran lo que había sido por tanto tiempo suyo, según ellos. La confrontación no sería solo de espadas, sino también de ideales. El fin del camino, ¿es eso lo que crees? ¿No ves que el verdadero fin será cuando los sajones se liberen del yugo que nos has impuesto? Ivanhoe se adelantó, su voz firme pero compasiva, enfrentando a Boisguilbert. No puedes seguir luchando por la tiranía de tu gente. El pueblo necesita justicia, no opresión. Boisguilbert se rió con amargura, como si la idea de la justicia para los sajones fuera un concepto ajeno a su realidad. Los sajones nunca entenderán lo que significa el verdadero orden. No es la libertad lo que buscan, sino la destrucción de todo lo que hemos construido. La guerra es la única respuesta que conocen. El diálogo, aunque tenso, dejó claro que ambos caballeros, a pesar de sus diferencias, compartían algo en común, el amor por la tierra, por su gente, aunque cada uno lo entendiera de manera diferente. Para Ivanhoe, la lucha era por un futuro donde los sajones pudieran vivir con libertad y dignidad, mientras que para Boisguilbert, el orden estaba en manos de los normandos, y los sajones debían someterse a su voluntad. No puedo, y no lo haré, respondió Ivanhoe con firmeza. No luchamos por destruir, sino para construir un futuro más justo para todos. Y no importa cuántas batallas perdamos, nunca nos rendiremos. La conversación entre ambos caballeros fue interrumpida por el sonido de trompetas lejanas, un recordatorio de que la guerra aún no había terminado. El viento, que había comenzado a soplar de manera más intensa, parecía presagiar el peligro inminente. Boisguilbert, viendo que la discusión no llevaría a ninguna parte, asintió y se alejó, sin palabras. La contienda seguía siendo inevitable. A pesar de la aparente tregua entre ambos, Ivanhoe no podía evitar pensar en el camino que se abría ante él. La lucha por la libertad no sería fácil. Las fuerzas normandas, aunque debilitadas por la derrota en Front de Boeuf, seguían siendo un enemigo formidable. Ivanhoe y los sajones tendrían que luchar no solo con sus espadas, sino también con su determinación y unidad. La batalla que nos espera será larga, Ivanhoe, dijo Cedric más tarde, mientras observaba la puesta de sol desde lo alto del castillo. Pero con hombres como tú, tenemos una oportunidad. La victoria es nuestra, si estamos dispuestos a luchar por ella hasta el final. Esa noche, bajo el cielo estrellado, los sajones se reunieron para celebrar su victoria, pero también para prepararse para las batallas que vendrían. Ivanhoe, junto a Cedric, observaba a sus hombres, conscientes de que, aunque la victoria de Front de Boeuf había sido importante, aún quedaba mucho por hacer. El sacrificio de sus compañeros había sido significativo, pero el camino hacia la libertad seguía siendo incierto. La guerra no ha terminado. Pero mientras tengamos esperanza, mientras creamos en nuestra causa, no habrá fuerza en el mundo que nos detenga. Ivanhoe pensó para sí mismo, mientras se preparaba para el siguiente paso en esta guerra que decidiría el destino de su pueblo. Y así concluye este apasionante capítulo de Ivanhoe. Espero que hayas disfrutado de esta travesía a través de la valentía, la lealtad y las complejas batallas de honor que nos presenta esta obra clásica. Ivanhoe, Cedric y los demás personajes continúan luchando por la justicia, uniendo a los sajones en su resistencia contra la tiranía de los normandos, mientras nos enseñan la importancia de la determinación y la esperanza en tiempos de adversidad. Si te ha gustado este capítulo, te invito a que te suscribas a nuestro canal Audio Mentores. Al suscribirte, no solo tendrás acceso a más contenido fascinante como este, sino que también estarás apoyando a que podamos seguir trayendo más libros clásicos, historias inolvidables y relatos que nos inspiran a través de la narración. No olvides darle me gusta a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros capítulos. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo estas grandes obras literarias. Si quieres ser parte de nuestra comunidad de oyentes y disfrutar de los relatos que han marcado la historia de la literatura, asegúrate de seguirnos. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción es una gran motivación para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta aventura. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias, y comparte este vídeo con tus amigos si crees que también disfrutarían de estas historias. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la lucha por la justicia y la libertad continúa. Hasta la próxima, y que la literatura siempre te inspire.